Nos acompaña en este momento Daniel Canela, su director del Instituto de Tránsito Terrestre Intran de la República Dominicana. Con Canela vamos a conversar sobre el manejado tema de las patinetas eléctricas. Él llegó tarde porque la de él se le descargó. Sí. Buenos días. Correctamente. Gracias, Amado, Buenos por la días, Canela. invitación, ¿Cómo tú estás? Yerjan, y a los demás del equipo de mañana. Realmente es un Sí, tema, es un esas tema. cargas de la patineta. Sí, señor, es un temazo. Cuéntanos. Mira, ¿Cuál es la situación? Tengo entendido que se van a regular porque no hay regulación sobre ella, a pesar de que se le quitaron a la gente de manera irregular, pero bueno, digamos, a organizar el tema, ¿no? Adelante. primero definir bicicleta, patineta y motocicletas eléctricas. Para el caso de la especie, son motocicletas eléctricas. Y no es que la vamos a regular ahora. En el año 2020, específicamente, el expresidente Danilo Medina, a raíz de la cantidad de reglamentos, que son 28, Sí. que se deben de crear y hacer con respecto a la implementación de la ley 6317, Sí. se emitió el decreto 256-20. No sé por qué en nuestro país muchas veces las normativas que fueron emitidas por otro gobierno como que se dejan a un lado y nunca se le da seguimiento, pero sí, en el Intran le estamos dando seguimiento a ese decreto. Ese decreto en su artículo 2 define de manera clara y específica cuáles son esos tipos de medios de transporte, independientemente de que sean eléctricos sean de combustión. Entonces, ahí lo define en su artículo 2 y define la bicicleta, define las motocicletas, define los cuatrimotos y dice que todo vehículo que no se necesite una categoría 02 o superior debe de ser conducido por una categoría 01, ya sea en su modalidad categoría 01A y categoría 01B. La categoría 01A es para todo motor de un cilindraje menor de 100 kilómetros por hora y la categoría B es para los motores de mayor cilindraje, llámese las corredoras, como le llaman, los motores de alta velocidad. Sí. Entonces, ahí está definido en ese artículo el Intran como este rigor cuando escuchamos todo este tema de las patinetas, que no son patinetas nada. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dar una declaración y reforzar si el Estado ha decidido regular lo siguiente. Esas patinetas, aparentemente, quienes las embarcaron, hicieron su declaración ante la Dirección General de Aduana como que eran un juguete. Entonces, pero eso no es un juguete, anda a 50 kilómetros por hora, a 60 kilómetros por hora, y entonces salieron a la calle sin la debida regulación en lo que respecta a matrícula y placa. Y ahora el Estado, la ministra Farideh Raful, ha estado hablando sobre el tema de que van a regular esa parte. Pero sí en la parte normativa que tiene que ver con la movilización o la movilidad en la ciudad, está normada en ese decreto 256-20. Discúlpame, Canela, pero no le compete a Farideh Raful. El tema le compete al Intran. No es que le compete a Farideh. Farideh es la ministra de Interior y Policía y puede hacer cualquier tipo de enlace entre las instituciones, tanto la Dirección General de Aduana como la Dirección General de Impuestos Internos, como también la propia Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, en este caso el Intran, tema de coordinación. Es un ministerio y esas instituciones todas son direcciones generales, y cuando la competencia sobrepasa lo que es una sola institución, es correcto y es mandatorio que en el Estado un órgano de mayor jerarquía asuma lo que es la coordinación de las acciones. No es que el ministerio propio va a poner placa ni va a registrar, sino va a hacer las acciones correspondientes para que los actores que tengan que ver con el tema entonces hagan las coordinaciones. Correcto. Con relación ya entonces a las patinetas, usted ha manifestado que entraron como juguetes, pero Digo, entonces, aparentemente, porque no aparentemente, tengo la ¿verdad? información correcta. Veo que trae un espacio, la propia patineta trae un espacio para la colocación
de una especie de placa. Detrás lo traen. Y tienen su chasis de eh, 17 dígitos. Exactamente. Entonces, si se va a regular, en este caso, o si están reguladas, vimos acá un proceso de incautación que la ley no establece. La incautación de vehículos por violar. En este caso, lo que debía hacer era la fiscalización de las personas que estaban, salvo en el caso de los menores, que sí se podían fiscalizar y retener para ser entregada a los padres. Y bueno, la sanción de responsabilidad con los padres y con la persona que les rentó. Pero este proceso de incautación, que incluso todavía vemos que agentes de DGCET lo hacen, incautando, por ejemplo, motores y vehículos, cuando la ley, incluso el propio Tribunal Constitucional, lo ha prohibido. ¿Cuál es la situación? Mira, primero, el decreto ya mencionado, en su artículo 35, después que hace todo lo que es la normativa con relación a todo vehículo de motor de este tipo, Ujú. establece lo siguiente. El órgano normativo y regulador será el Intran y los ayuntamientos. Es Sí, decir, la propia ley y el propio decreto emitido en ese momento le da facultad tanto al Intran como a los ayuntamientos para la regulación de las patinetas. Sobre la incautación, en el año 2013, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia refiriéndose al tema de la incautación de los vehículos. Pero la ley 6317 revive esa facultad, ya que es una normativa que fue emitida después de esa sentencia. Y en su propia ley dice que deroga cualquier resolución, cualquier ley que se contradiga con ella. Es decir, habría que ver en la parte jurídica si todavía sigue vigente la decisión del Tribunal Constitucional después de haberse aprobado una ley que fue en el año 2017, 3 años después. Entonces, o 4 años después. Con relación a la incautación, mira, toda persona que va conduciendo un vehículo de motor y no tenga la calidad que establece la ley, llámese casco protector, licencia de conducir y seguro de ese tipo de vehículo, el órgano policial tiene la facultad de detener el vehículo y no permitirte que tú sigas conduciéndolo porque tú no estás facultado para hacerlo. Entonces, si esas incautaciones se produjeron sobre el marco de esa normativa, de que no tenían casco, ni tenían la documentación correspondiente del vehículo, ni tenían el seguro, ese vehículo no podía seguir circulando en la calle. Debe ser retenido, llevado a un centro de retención y entonces el propietario ir con la documentación y con una persona que esté calificada para conducirlo para que se le entreguen. Me imagino que ese sería el caso de San Francisco de Macorís, que también ha sido el caso de Santo Domingo Este y de otras ciudades que han estado haciendo ese tipo de operativo. Si usted no está como manda la ley, usted no puede seguir conduciendo el motor. Inclusive, casi no se aplica. Pero si usted ve un vehículo de 4 ruedas y usted le dice a la gente que la licencia no la tiene, usted no puede seguir conduciendo ese vehículo, ni se le puede solo fiscalizar. A usted hay que detenerlo, desmontarlo del vehículo y ese vehículo debe ser llevado a un centro de retención hasta que una persona demuestre que es el propietario y que lleve una persona con la calidad establecida por la ley para conducirlo. sí, pero ¿qué sucede aquí, Canela? Yo que, a propósito de la situación que se ha dado con el Ayuntamiento de San Francisco, he estado estudiando profundamente la ley y la jurisprudencia. Penosamente, la ley no establece esa partecita. O sea, la ley te habla de, ok, si fuiste fiscalizado, entonces tú vas a ser sancionado y te pone la multa de 1 a tantos salarios mínimos del sector público imperante en el momento. ¿No sería recomendable ustedes que están en el Intran, que Perdón, o sea, tienen... lo que tú dices o lo que dice la ley, según lo que en la interpretación, yo estoy aprendiendo los términos del Ujú. derecho, es que no se pueden incautar. No, la ley realmente nunca habla La ley no te lo prohíbe en ningún momento. Sí, pero recuérdate que a la autoridad no le está permitido actuar sin el mandato de la ley. O sea, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley específicamente le manda hacer. Pero Entonces, correcto. quizás al no mandarle a incautar no lo puede hacer. No sería recomendable porque yo estoy de acuerdo. O sea, un vehículo sin seguro no puede seguir circulando porque si me choca, entonces ¿quién va a pagar? Entonces, no sería recomendable que ustedes aprovechen el momento para hacer algunas modificaciones a la ley, incluyendo, que yo se lo planteaba al alcalde, que los ayuntamientos reciban una parte del dinero de las multas, porque la ley establece
que la multa, el dinero de la multa, va 75% a la Procuraduría y un 25% al Intran, cuando el ayuntamiento no se beneficia, el municipio no se beneficia. ¿No crees tú que se pudiera trabajar una modificación de la ley Lo que para pasa actualizarla? lo que pasa es que mira, toda ley que se apruebe en nuestro país tiene siempre debilidades porque muchas veces se hacen traje a la medida del momento, no Sí, a la claro, medida de las claro. personas. Por ejemplo, una de las partes que yo no estoy de acuerdo con la ley 6317 es la doble facultad. Es decir, aparentemente habían tantos intereses en el momento que se aprobó la ley 6317 que el Intran, una institución de nueva creación que funcionó una serie de instituciones, no hay una sola facultad que no sea compartida. Todas las facultades del Intran son o compartidas con el ayuntamiento, compartidas con la Dirección de Impuestos Internos, compartidas con el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, ciertamente hay que hacerle alguna actualización a la ley sobre la distribución de los fondos que se captan por las multas. Ya habría que ver en qué parte se fundamentó el legislador que solo permitió que la Procuraduría General de la República, que es la que menos actuación tiene, Exactamente. reciba la mayor cantidad de fondos y también la designa como custodio de las multas. Exacto. Es decir, una multa administrativa que coloca un órgano como la DGCET, entonces la custodia, el custodio es la Procuraduría General de la República y la que decide también si esa multa se mantiene o se elimina. Cuando usted va a un tribunal, ellos son los que eliminan esa multa. Pero sí te vuelvo a repetir Que la tampoco parte, deberían perimir. Si usted eh, cometió una pero falta, realmente no perimen la multa. Mira eh, qué pasa. Lo que pasa es que en la ley 6317 no establece una perimicidad, ¿verdad, magistrado? Que se aparición. dice de la multa. Una perención. Sí, pero lo que establece es el Código El- Procesal Penal, que establece que las sanciones al año perimen si usted no la mueve. Si la multa es notificada nuevamente al ciudadano, ya la multa no ha perimido. Ujú. Es decir, a usted le colocaron una multa hoy día 20, y si antes del 20 de febrero del año siguiente se le hizo una notificación de que esa multa de manera administrativa y deja constancia, la multa no ha permitido. Es decir, se puede mantener la multa y se puede llevar hasta el tiempo que tú quieras. En estos momentos, entonces, ¿en qué punto se encuentra todo el que tiene su motocicleta, su bicicleta electrónica? Sí, mira, No, lo que deben electrónica de no es el hacer, término, lo que No, deben de no, hacer es lo eléctrica. mismo que ha pasado, Eléctrica. eléctrica, que no son patinetas, Ujú. Es una Sí, son porque son pasolas, motocicletas realmente son motocicleta sí, eléctricas, que esa eléctricas. fue la primera confusión que generó. Mira, Quizás era para tienen suavizar todo. Es una tienen bicicleta. un chasis, un BIN de 17 dígitos colocado, lo traen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted ir a la Dirección General de Impuestos Internos con el papel de compra que le emitió la agencia que le vendió el vehículo para que usted haga el mismo procedimiento que se hace con una motocicleta. Cuando usted compra una motocicleta, te entregan una carta y si ya tú la saldaste con esa carta de saldo, tú vas a la Dirección General de Impuestos Internos y te le colocan entonces tu chasis y tú le puedes sacar el seguro. Mientras tú haces ese proceso, tú le puedes sacar el seguro. Ahora, usted sabe una información. Toda caja que se abre con una motocicleta eléctrica que viene desarmada, usted sabe lo que trae dentro. Un casco protector y un chaleco reflectivo. ¿Lo trae? Lo trae. Ah, No, pero qué interesante. bien. Y nadie lo Lo usa. utiliza. Sí, pero la ley sí lo obliga. Sí. El La artículo ley lo manda 251 a Ahí te dice entran que tú Pero en ustedes. para ir momento, en una motocicleta tienes que ir con un casco Ahí, y con un ahí chaleco. entran Canela. ustedes exigiéndole a la gente que use el casco y la... en este momento, el que tiene su motocicleta eléctrica puede o no andar en las calles sin el seguro, sin la licencia, sin la placa, sin el casco. No debe. De poder puede, porque la Es gente lo correcto, hace, ¿no? pero no debe, legalmente no Que debe. le pueden poner una multa. Sí, claro que sí. Le pueden poner una multa y volvemos al caso de la retención. Si usted anda en un motor, en una motocicleta eléctrica, en un cuatrimoto y usted no tiene casco, seguro, ni licencia, ¿verdad? Y a eso tú le agregas que no tenga ningún tipo de documentación O de menor, ese como vehículo. pasó. O los menores. Entonces, usted es pasible de que ese motor se le detenga. Usted no puede seguir circulando. Ok, los agentes de DGC están orientados a, aunque ya sabemos, ya usted nos da la información de que sí,
es ilegal andar sin toda la documentación necesaria en las motocicletas eléctricas. Los agentes están parando a las personas que andan en estas Pero motocicletas. claro que sí, claro que sí. Lo que yo no justifico es una acción que vi que se dio en San Francisco de Macorís, donde un órgano policial diferente a la DGC estuvo reteniendo vehículos independientemente que sean Ay, patinetas. el video del DICRIN. Sí. Entonces, exacto. sí, yo hice la consulta, sí me informaron que en ese momento hubo una denuncia de uno de los dueños Esa ya es otra cosa. que patinetas habían sido sustraídas y ellos estaban haciendo su labor en la vía. Ujú. Alguien me dijo, ¿y por qué no lo comunicaron? No, es que la preparatoria de un proceso de ese tipo no se anuncia, es decir, a usted le robaron algo y usted no va a anunciar, estamos buscando un reloj, Por eso hay que un ser anillo. cauteloso con lo que Hay sale en ser las cauteloso. redes. Entonces para se un- mezcló la información. Sí. Pero sí la DGC tiene plena facultad y sí el ayuntamiento tiene, o los ayuntamientos, porque no voy a referir al ayuntamiento de esta ciudad, sino a todos los ayuntamientos, conforme a la ley, conforme al decreto 256-20, tienen la facultad para el tema de la regulación La regulación. de los motores, exactamente. patinetas, bicicletas que circulan en el casco urbano de cada ciudad. Bien. Bueno, ingeniero. Sí. Se fue rápido el Sí, tiempo. señor. Tiene que volver, porque tenemos que hablar de la ley. Porque No, Y también tenemos hay que, un hablar, tema. tenemos que hablar de la resolución que emitimos recientemente Sí, sobre exacto. los vehículos pesados que no pueden andar en el carril de la ¿Y izquierda. cómo te lo van a fiscalizar? Estamos trabajando en eso y se hizo ahora y rápido te voy a decir un más patrullas Sí. entre el Ministerio de Obras Públicas, RD Vial, que está haciendo un gran trabajo, y otras instituciones que tienen que ver con el tránsito, principalmente en las autopistas y ¿No van a carreteras. crear ustedes, por ejemplo, patrullas en las autopistas? En las avenidas. Tenemos, pero sí el Intran tiene la programación de la creación de esas unidades en las autopistas. Que anden moviéndose. Y ¿verdad? el tema de la Excelente, preocupación de porque ahí mucha es que se gente con puede el ejecutar. desorden del tránsito. Ahí eso hay que... Porque Muchos ya yo sé temas. dónde ellos están. Por ejemplo, yo cuando voy llegando Ese allá es cerca de Turey, tú puedes ir a alta velocidad y ya de que tú vas a doblar ahí, No, lo que tú, pasa es que- tú dices, déjame para que no me fiscalice. No, lo que Aunque pasa yo es nunca que ando ahí por encima del desde 100. Balaguer hay un cuartel. Sí, ahí que sí. se Sí, llama pero patrulla de entonces camino. esos Bueno, son puntos de estamos fiscalización. Entonces la gente lo que hace es que ahí se endereza. Reduce. Bueno, señores, ha estado con nosotros el ingeniero Canela, Daniel Canela, su director del Intran, con quien hemos conversado sobre el tema este de las patinetas, de los motores. Bueno, Cambiarle el nombre. Motocicletas. Motocicletas. Eléctricas. motocicletas eléctricas. Bueno, gracias a Daniel Canela y gracias a ustedes La por ley, haber- entonces se puede modificar la ley también para traer ese término Sí. como nuevo dentro Así es. dentro de la